Leonard Cohen poniendo música en el disco On Your Mind a Take This Walk, una canción que abriga y emociona, poniéndole música al poema de Federico García Lorca. Cohen no alteró demasiado el poema original de Lorca, aunque introdujo algunas modificaciones. El poema original ya de Leonard Cohen dice: te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. Ay, 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 toma este vals de quebrada cintura. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para el piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados. Hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals que se muere en mis brazos. Leonard Cohen poniendo música a Federico García Lorca, este cantautor que ha muerto recientemente. Y bueno, vamos con los compañeros Paco González y José María Reula. Buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. Y Buenas. bueno, vamos a hablar de CGT por la seguridad de los trabajadores. El secretario general, Paco, informa que hay empresas en la comarca que están jugando con la salud de los trabajadores y trabajadoras, ya que tiene por norma, la mayoría de ellas, que cuando un trabajador o trabajadora sufre algún tipo de accidente, estas empresas les ofrecen trabajos alternativos para que no cojan la baja laboral. Sí, exactamente. Están intentando maquillar un poco las cifras de accidentalidad. Ellos se juegan mucho y entonces aquí lo que importa realmente es que haya accidente cero, aunque sea maquillándolo o pintándolo, o cambiando, ¿no? Entonces la reforma laboral, las leyes están propiciando un poco que haya una laguna en este sentido, y están creando una nueva estrategia que es la de eso, accidentes laborales. Pues los trabajadores son reubicados según criterio médico. Entonces unos se quedan en casa, otros hacen cursos de formación, en fin, y la empresa pues corre con los gastos, prefiere correr con los gastos a tener una baja, exactamente. Y, en fin, nos parece una actividad un poco terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque es que estamos desamparando lo que realmente nos importa, que es la salud de las personas, que yo creo que es lo primero y lo más importante, ¿no? Estamos priorizando los números a la vida. Entonces, eso realmente me parece muy, muy trágico. Y me gustaría que la población en general hiciera una reflexión de realmente qué estamos haciendo. O sea, habrá que preservar un poco también que los trabajadores puedan volver a su casa sanos y salvos, y emplear todos los recursos que sean necesarios en que eso sea una realidad. No que eso sea una cosa que hablamos pero que después no ocurre. Hay que hacerlo efectivo, ¿no? Accidente cero, pero real. Eso es lo que tenemos que trabajar todos. Bueno, todavía tenemos a la memoria el fallecimiento de algún trabajador en una de las empresas de la comarca, y en el último número de la revista de CGT pues aparecen unas fotografías que hacen referencia a un accidente bastante aparatoso, donde se ve una chimenea de una empresa petroquímica que ha colapsado. Esto es mucho más que preocupante, muy peligroso, y Sí. debería poner pues de alerta a la población en concreto, y en particular a la administración. ¿De esto se sabe algo, de alguna repercusión que haya tenido a nivel más allá mediático, que mediáticamente ha sido pobre y poco, no ha sido muy notorio a nivel de Bueno, prensa y demás? de principio, que conozcamos nosotros del sindicato CGT, que somos los que estamos denunciando esto constantemente, la inseguridad en las plantas, tanto en el sector petroquímico como en Acerinox, como en el puerto. Aquí no se está poniendo pie en pared, ni se está procurando de acabar con esto, porque últimamente, como tú has comentado, ha habido varios incidentes donde no ha habido que lamentar ninguna desgracia humana, pero que no se puede tentar la suerte como estamos tentando, porque cualquier día nos encontramos con algo de mal gusto, como ha sido el incidente en el tanque de Lubrisur, el botellón de aromático, que es una torre que se ha caído, se ha partido por la mitad,
con la buena suerte que no había nadie en ese momento debajo de la torre ni nada. También tenemos lo que el tema de los vertidos de la ceniza de Acerinox, que siguen sacándola diríamos, con la facilidad de la Junta de Andalucía, que no está poniendo pie en pared para que esa ceniza se siga transportando, sacando de Acerinox cientos de camiones diarios, que entre 60 y 100 camiones están saliendo a una finca, que creo que es una finca llamada La Doctora, donde la están trasladando, y eso afecta al medio ambiente. Tenemos también lo que es el vertido de gas sobre Ceza, sobre la bahía, que todo el mundo se ha quedado mudo, nadie ha dicho absolutamente nada, cuando el olor en la comarca era irrespirable. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, pues el día menos pensado nos encontramos con alguna desgracia que luego todo el mundo querrá rasgarse la vestidura, como suele decir. La culpa es tuya, la culpa es de aquel, pero aquí nadie tiene culpa. ¿Por qué no se pone en pie en pared de una vez por todas? Y respecto a lo que decía el compañero sobre el tema de aquí creo que se está cometiendo un fraude, pero se está cometiendo un fraude tanto por las empresas principales como por las contratas, como por el trabajador, que está permitiendo cuando un trabajador, diríamos, cae de baja, pues, tanto por accidente de trabajo o por enfermedad, llega el empresario por detrás, le da un porcentaje por encima de su nómina, lo deja en casa o lo pone en otro puesto de trabajo donde no tiene físicamente que realizar nada y no causa baja. Para que eso, como dice él, en el cartel de entrada de esta factoría, accidente cero, pero los accidentes están ahí. ¿Y de dónde están corriendo? Además, amenazan a los trabajadores de contrata que un accidente que ocurra dentro de esa factoría, tanto en el sector petroquímico como en Acerinox, no pasen por el botiquín de la principal, para que no costen. Eso son los trabajadores de contrata. A ellos, a los de las principales, es lo que dice el compañero Paco. Le están poniendo encima de la mesa diríamos, un suculento, diríamos, de X dinero o por lo que sea, para que este trabajador diría, oye, a mí, como me pagan por encima de la baja, no tengo que ir a trabajar, no causo baja, me da exactamente igual, estoy al corriente, estoy cobrando más, porque me están dando un porcentaje por encima de mi nómina, a callar. Aquí hay un fraude. Y el fraude se está cometiendo. Y le digo, ¿a dónde está? ¿A dónde está la inspección de trabajo? ¿Dónde está? Por aquí hay gente que tendrían que poner pie en pared esta historia. Y ver, dice, ¿por qué los resultados son cero? Eso es que no he dicho que los resultados sean cero durante 360 días en una planta como las que tenemos actualmente en la comarca. Sí, además la catalogación de los accidentes que se rebaja y lo que antes era grave a lo mejor es leve. Y a mí me gustaría hacer hincapié sobre todo en que tenemos que darnos cuenta de que en los últimos años el índice de accidentalidad ha crecido en España, ¿no? Posiblemente podríamos calificar desde el 2012, ¿no? Hasta esa fecha hubo una bajada en accidentes mortales y en accidentes bastante considerable. Claro, esta bajada hay que achacársela no a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su magnificencia, sino más bien a las escasas horas de trabajo que se han estado echando durante la mal llamada crisis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese incremento en la accidentalidad que se está produciendo en los últimos años, que puede estar, hablando así de cabeza, en este año aproximadamente cerca de un 8%, y desde el 2012 se puede estar alrededor de un 13 y algo por ciento de más accidentes, pues tanto in itinere como en trabajo, esto tiene una lectura que yo creo que los agentes sociales tienen que empezar a hacerse. ¿Qué está pasando? Entonces, realmente hay muchos estudios ya sobre esto, estudios que no queremos ver. Estudios que no queremos ver que dicen que evidentemente, y no hay que ser muy listo para darse cuenta, que desde las últimas reformas laborales evidentemente están repercutiendo negativamente en este tema de la accidentalidad. Claro, hay, como ha dicho el compañero, sí, hay casos raros, ¿no? Pero también quiero recalcar el miedo que hay en las plantas, en las factorías, en todas las naves. ¿Por qué? Porque hay una precarización del trabajo muy grande, no solamente ya en derechos laborales, sino también en contratación. Con lo cual, si tú tienes una bolsa de trabajadores que están más tiempo en su casa que trabajando y que si te portas bien te llamo y si no te portas bien no te llamo, pues evidentemente la gente, los trabajadores entran por donde le digan, ¿no? Entonces, quiero recalcar que esto se está produciendo básicamente por la precarización en el mercado laboral, por la baja calidad del empleo, por la baja calidad de los contratos y por una serie de circunstancias más que podemos... la temporalidad es determinante. Una persona que durante un año trabaje
3, 4 meses, no puede tener la misma agilidad, la misma predisposición que una persona que está indefinida o que va todos los días a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, todos estos factores están repercutiendo y ahí están las cifras, ¿no? Claro, cifras que si la adaptamos a lo que hemos dicho antes, pues suponemos que sean reales, porque a lo mejor las cifras son más elevadas de lo que realmente son, o sea, de las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque como hay una cierta, en fin, cierto labor de maquillaje y de pintura, pues a lo mejor hay cosas que son accidentes más graves y que no lo parecen, ¿no? Lo que está claro es que no es ilícito de que en las empresas, diríamos las empresas madres de la comarca, hagan este fraude, cometan esta tropelía que cometen, porque realmente, diríamos, no le permiten, como he comentado antes, que además que lo amenazan a las contratas y a los trabajadores de contrata, de que pasen por sus botiquines o por su asistencia médica en caso de que ha habido un accidente o cualquier tema. Y a los suyos lo que hacen es, como todos sabemos, que es tanto una planta como la otra, decirle, te ponemos un suplemento X, no costa como baja como tal, te quedas en casa o hacemos esto. Y hay trabajadores que están entrando al trapo. No son todos, pero hay trabajadores que están entrando al trapo. Y eso no puede ser, porque si estás enfermo, estás enfermo. Y si estás accidentado, estás accidentado. Independientemente de que la empresa te diga que quiero un cartelito allí que coste 0. Esas son las empresas matrices. Y las contratas, por cada hora de oferta, les repercuten para hacerse con ese contrato de trabajo. Bueno, la situación laboral sabemos la que es. Las contrataciones están contratando por hora, que llegan las contrataciones, ya están en la mínima. Están contratando a 6 euros la hora, con todo. Y están contratando y lo están permitiendo las matrices. Y están contratando a 40 euros día, 10 horas de trabajo, en concepto de parada, donde un diferencial de un trabajador contratado que lo contrata para 30 o 40 días, va a suponerle 2.000 euros mensuales o por 40 días, y el fijo le va a doblar. Un fijo por 40 días en situación de parada saca 5.500 euros. Y un trabajador de contrata, 40 euros día, echen ustedes la cuenta, ¿qué es lo que saca? No hay más. 10 horas, 40 días, pues 10 horas a 40 euros es lo que es, no da más, por día. Claro, sí, es que no da más. Bueno, estamos hablando de que se están enmascarando los accidentes laborales. Los leves, por supuesto, no pasan por ningún lado, como comenta Reula, en la situación en la que no lo dejan ni siquiera acercarse al botiquín. Las situaciones más graves, afortunadamente, con la caída de la torre, estamos hablando de una torre de 30 metros, no hemos dicho la altura, pero son 30 metros. Sí. Que da susto que un aparato de estas características se venga al suelo. Afortunadamente no repercutió. Se ha doblado como si fuera un regalí, vamos. Eso es, no repercutió en un daño en daños personales. Bueno, estamos hablando de que esto, algunas de las consecuencias tiene que ser la contratación. Una contratación que a mí a lo mejor me lo tenéis que desmentir el tema esto, es que la edad de los contratos de las personas está ya muy, muy avanzada. La edad media de los trabajadores, tanto de Alcerinó como esto... Hay de todo. Se va renovando la edad, haciendo contratación a la gente joven para que se introduzca. Otro tema es las horas extras, que se han reducido los salarios, como bien dice Reula, en particular para las empresas externas de las grandes matrices, de las empresas matrices, pues le han reducido el salario posiblemente un 15, un 30%, y esto pues obliga a los trabajadores a lo mejor a pasar por las horas extras. Aquí se ha denunciado, venimos sistemáticamente denunciando cada vez que viene CGT, algún compañero de la CGT, pues el tema de las horas extras y la desproporción que hay en este Muchísimas horas extras. Se están echando muchísimas horas extras. Una cosa salvaje, y por supuesto eso tiene mucho que ver con el hecho de que puedan existir y de que existan los accidentes de trabajo de cualquier tipo. Influye bastante, sí. Por supuesto, el estrés y la tensión que se supone trabajar más de las horas
permitida, pues es sin duda una cosa que hay que poner pie en pared, aparte del paro que existe en la comarca. Claro, es que es fundamental eso. Estamos en un 30 y algo % de paro, ¿no? En una comarca, registrado. Exactamente, está registrado. Entonces, claro, se están echando tantísimas horas extras que evidentemente habría muchísimo menos paro, habría más. Claro, esto es, en fin, una consecuencia de la reforma laboral, evidentemente, ¿no? A la empresa le viene muy bien. Según datos al 15 de noviembre del 2016. Aquí hay unos datos que dicen del 0,49% del paro en Gibraltar pasamos al 40% en la comarca. Claro, yo como digo siempre, se enmascara aquí, se maquilla y se ocultan los datos reales. Estamos hablando ahora mismo de los accidentes laborales, pero es que los datos a nivel de empleo están todavía mucho más enmascarados y mucho más maquillados y ocultan una realidad mucho más sangrante. Independientemente de que las características de la comarca pues permita el trapicheo mejor o peor, ya sea sacándose un cartón de tabaco, que ya lo tienen difícil, sí, violando las leyes, todo tipo de leyes, sí, que sea para impedir que la gente se busque la vida. Bueno, pues la gente... El paro en esta comarca, desde mi punto de vista, está mucho más elevado de lo que las marcas dicen. Sí, los datos realmente no son fiables, además no son los correctos. Aquí los datos que te dan son prácticamente el que percibe alguna prestación. Los que no perciben absolutamente nada no constan aquí. Y aquí tenemos que al mes de octubre hay 1.600 parados más. Tenemos un total ya... es que no bajamos a cifra, porque esto ya llevamos varias décadas que estamos siempre en una población como el campo de Gibraltar, con el sector que tenemos petroquímico, con la industria que hay, no somos capaces de bajar de esos 40.000 parados, porque actualmente ahora mismo tenemos, según los datos que hay, 35.000 parados. Son muchos parados. Son muchos parados para la comarca. Y diríamos, con la cantidad de industria que tenemos, y yo muchas veces me refiero, el tema de las horas extraordinarias, claro que tiene que ver mucho. Y además en la situación que estamos, en la crisis que estamos, de la crisis donde venimos, porque la crisis no hemos salido todavía, en la crisis que estamos actualmente, la cantidad, como dice el compañero Paco, la cantidad de horas extraordinarias tan enorme que se echan, porque es todos los meses. Y si viene alguna parada, que coge alguna parada por medio, porque son igual 150, 200 o 300.000 horas extraordinarias las que se echan en un solo mes. Entonces, eso es una barbaridad. Anualmente se están echando casi 1 millón de horas extraordinarias en la comarca. Eso es una barbaridad. ¿Y por qué no se pone pie en pared? Aquí hay intereses, y hay intereses ocultos. Mucho interés. Porque es que si no, esto se le había dado una solución ya. Porque ¿cuántos puestos de trabajo se consiguen con esas horas extraordinarias? Y que se reparta el trabajo, que se reparta el trabajo, que todo el mundo tenga algo que llevar a casa. Pero no, unos diríamos, joder, es que basándose en las horas, porque sabemos que principalmente los trabajadores, hay una clase de trabajadores que, por desgracia, somos egoístas. Llevando yo en mi bolsillo que le den, como se suele decir, que le den por culo a los demás, ¿eh? Y no miro el que tiene o el que no tiene. Oye, hay que intentar repartir. Y que esa cantidad de parados que haya, intentar de alguna manera... Oye, recolocarla, porque sí hay trabajo. El trabajo es el mismo, trabajo sí hay. Lo que pasa es que las grandes industrias no invierten absolutamente nada, porque ahí está paralizado. Todos recordaremos que el año pasado, no sé si fue el año pasado o al principio del año pasado, que vino aquí la Susana bombo y platillo con lo que iba a llevar a cabo Acerinox, y todavía estamos a verla venir. No hablo nunca de los puestos de trabajo que se iba a crear, sino de las obras que se iban a realizar en el sector petroquímico y de lo mismo, pero todavía estamos a vista venir, y ahora nos va a dar, no, es que como es la crisis los empresarios no quieren que usted, pero ellos siguen viviendo bien y siguen gastando bien. El que no vive ni gasta es el pobre que no tiene nada. Es que en realidad, como ya he dicho antes, no es una crisis, o sea, eso es lo que nos venden, pero esto es una remodelación del sistema. Simplemente, o sea, esto se produce por cuestiones meramente económicas. A los empresarios, a la gran patronal le va muy bien, le va súper bien, porque cada vez tiene más beneficios y ya están sacando beneficios incluso del sueldo de los trabajadores y de la calidad del trabajo. O sea, entonces esto es tan lamentable que ellos quieren más dinero y les importa poco 880 de la forma de conseguirlo. Entonces, claro, a mí me preocupa también mucho que esto repercute en la profesionalización del sector del metal en el campo de Gibraltar. O sea, eso pues cada vez va a peor. Menos cursos de formación, menos jóvenes aprendiendo el oficio, menos...
en fin, cada vez se rentabiliza más el trabajador en activo. Por eso se trabajan 12 horas. Es más barato, menos seguros sociales. Total, que al final, como las horas han bajado, los sueldos han bajado, pues evidentemente la patronal está haciendo su agosto. Y si no, cuando saquen las memorias económicas, pues veremos a ver cuántas empresas han tenido pérdidas. Eso ya lo hablaremos, si Dios quiere, el año que viene, y si no quiere también lo hablaremos. Simplemente a ver qué beneficios han tenido estos señores. ¿Y a costa de qué? A costa de la salud del campo de Gibraltar y a costa del trabajo y del bienestar de este campo de Gibraltar. Claro. Estamos hablando de que la salud pasa por más contratación, no te quepa duda. Efectivamente, el no contratar a las personas implica también un fraude a la sociedad, porque no se pagan impuestos por esas personas que no están trabajando, por supuesto. Una persona, ya lo ha comentado Paco, efectivamente, el problema es que luego a Hacienda le pagan menos. Se paga menos seguridad social porque tienen menos trabajadores, la rentabilización. Claro. Y un tema que añadir en no sé cómo pegarlo aquí, pero es que va añadido porque presiona al trabajador. Son los despidos represivos que se están cometiendo y que han sido últimamente bastante notorios y en número también en ciertas empresas del campo de Gibraltar. Ese prácticamente despidos represivos. Se despide a la gente para que no proteste. Es uno de los miedos principales que tienen, diríamos, los trabajadores de nueva contratación, porque están indefensos, total. Un trabajador que contratan, además, con el chantaje, como he dicho antes, que están llevando a cabo las grandes industrias, donde no le permiten a las contratas cubrir las vacantes ni por prejubilaciones, ni por jubilaciones, ni por vacaciones, ni por enfermedad, no le permiten cubrir los puestos de mantenimiento ni los puestos internos de la empresa. Y los contratos que le permiten hacer que no sean superiores a 5 meses. Porque aquí, a largo plazo, hay un objetivo. Y el objetivo es cargarse los contratos indefinidos, porque el problema de los contratos indefinidos, como tú has dicho, Juan, el temita es que la edad ya es una media de entre 50 y 55 años. La gente de nueva contratación vienen como vienen y normalmente no tienen nada, se tienen que agarrar un clavo ardiendo, están indefensos porque no tiene quien lo defienda. Si es que le ocurre algo ante el empresario o le planta cara al empresario porque cree que no es correcto lo que le están abonando ni lo que están contratando, automáticamente están en la calle. Además, con esa presión que está ejerciendo una empresa como Acerinox y el sector petroquímico, que no permite, porque ese es otro de los objetivos. El primer objetivo es acabar con los contratos indefinidos y el segundo objetivo es acargar con la cláusula subrogación, aunque está cogido en el Estatuto de los Trabajadores. Ya en el convenio anterior creo que fue en el 2006 o no, en el 2008, en el anterior que se firmó, lo intentaron. Y van a por ello. La cláusula subrogación, donde el empresario que llegue traerá a su gente y contratará como quiera. Lo que están haciendo ahora, por hora. Contratan y no tienen ningún problema. Y la gente que está actualmente, el empresario saliente, el que sale, pues al acabarse ese contrato, diríamos, de mantenimiento, donde no tiene nada, el despido es objetivo. Y por 15.000 euros está un trabajador, después de llevar 30 años trabajando en el mantenimiento, en la calle. Ese es otro de los objetivos que van buscando los empresarios. Acabar con la cláusula subrogación. Ahora ya están metiendo la cláusula novación. Díganme ustedes a mí qué es eso, novación. ¿Empiezo de nuevo? No, empiezo de cero. Estamos teniendo problemas ya, el sindicato CGT, con algunas empresas que tenemos, diríamos, máxima representación, donde los empresarios han sido subrogados los trabajadores, han subrogado por otra empresa y le están aplicando esa cláusula. Y estamos ahí en conflictividad con ellos. Y el otro problema es que una empresa como Acerinox, que jamás ha querido conocer la subrogación porque ella tiene absorción en su convenio, cuando es una empresa que pertenece al METAR y tiene absorción, ellos son, diríamos, de otra índole, de otra galaxia. Ellos son de otra galaxia, por decirlo así. A nosotros se nos ha exigido siempre, a los trabajadores de contrata, sí, pero aquí esto se está acabando y ese es el problema. Y aquí los sindicatos, parte firmante, ni quieren saber, ni dicen nada, ni quieren saber nada. Cuando aparezca el temita y nos ocurra, pues ya será demasiado tarde.
Bueno, pues aviso para navegantes, volvemos a recordar, ya son demasiados sucesos en la comarca, que es lo que está pasando con el sector petroquímico. Durante los últimos meses se han producido varios sucesos que dejan entredicho la seguridad en los centros de los trabajos y la comarca. Vamos a repasarlo otra vez. El incidente en el tanque de Lubrisur, la caída del botellón en aromáticos, el vertido de cenizas sobre la población de Acerinós, el vertido de gas de Cepsa sobre la bahía, más otras actuaciones que afectan a los trabajadores y trabajadoras de la comarca, no menos importantes. CGT ha llevado a cabo distintas concentraciones en las puertas de las grandes industrias en defensa de la seguridad en los puestos de trabajo y la comarca, como por ejemplo el viernes día 14 de octubre se concentraron casi medio centenar de delegados sindicales convocados por CGT Campo de Gibraltar y la Intercontrata del Metal en los accesos a Refinería, Gibraltar y Petresa con el lema Tu seguridad. Lo primero, vamos a dar paso a la música de Leonard Cohen, hacer una pausa, después seguiremos hablando de estos temas. Estábamos haciendo un pequeño homenaje a Leonard Cohen, fallecido recientemente. Hay una canción que también del álbum I'm Your Man, que es First We Take Manhattan. Primero tomemos Manhattan, luego Berlín, así dice el estribillo. En su gira de 1988, Leonard Cohen solía decirle a la audiencia que había vida y música después de Suzanne, a pesar de que muchos le colgaran únicamente ese éxito a su carrera, y explicaba que había tomado control de su existencia y que pensaba emprender un plan geopolítico. Mucha gente me ha preguntado qué significa esta canción, significa exactamente lo que dice. Le aclaró a la multitud que asistió a su concierto del 14 de abril de 1988 en Hamburgo, poco antes de que comenzaran los acordes de First We Take Manhattan. 7 meses después amplió un poco la explicación alrededor del tema frente a sus fanáticos canadienses que fueron a verlo a una arena de Toronto. Estaba en su país y quizás por ello se sintió con ganas de platicar. Camaradas, son muy amables y cálidos conmigo, pero esto no me desviará de mi principal objetivo, que es tomar Manhattan, luego Berlín y después otras ciudades. En una entrevista que concedió en el backstage de ese mismo show, Cohen fue al grano, incisivo, elegante y profundo como siempre. La canción es una respuesta al terrorismo. Hay algo de esta práctica que siempre he admirado, como el hecho de que no hay coartadas ni compromisos. Esa posición siempre me ha resultado atractiva. No me gusta cuando esto se manifiesta en el plano físico, ni me agradan las actividades terroristas. Pero compramos el terrorismo psíquico. Recuerdo un gran poema de Irving Layton que parafraseé. Dice algo así como, bueno, sus muchachos a veces hacen estallar un avión y matan a unos cuantos niños por aquí y por allá, pero nuestros terroristas, Jesús, Freud, Marx, Einstein, el mundo entero aún está temblando de miedo. En 2001... un mes después de los atentados del 11S, un fan cuestionó al cantautor y poeta a través de un chat sobre el verdadero significado de First We Take Manhattan, al que el nativo de Montreal contestó de manera sutil: podría ser entendida como la examinación de la mente de un extremista. En cierto sentido, es mejor canción ahora de lo que fue antes y tal vez me atrevería a interpretarla en concierto si las circunstancias fuesen apropiadas. Así que vamos a escuchar de Leonard Cohen este First We Take Manhattan del álbum I'm Your Man. Leonard Cohen en la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en Radio Son los Barrios. First We Take Manhattan, la letra. Primero tomaremos Manhattan, después Berlín. Ahora Enrique Morente en su disco Omega, y realizado con la banda de rock La Cartija. Nick y su hija Estrella Morente han hecho una versión en español de esta canción, cuya letra dice, de la traducción de la de Leonard Cohen: me sentenciaron a 20 años de hastío por intentar cambiar el sistema desde dentro. Ahora vengo a desquitarme. Primero tomaremos Manhattan, luego Berlín. Camino guiado por una señal del cielo, camino guiado por esta marca de nacimiento en mi piel, camino guiado por la belleza de nuestras armas. Primero tomaremos Manhattan
y luego tomaremos Berlín. Realmente me gusta vivir a tu lado, cariño, amo tu cuerpo y tu espíritu y tu ropa, pero puedes ver esa fila moviéndose en la estación. Te dije que yo era uno de esos. Me amaste como a un perdedor, pero ahora estás preocupada porque he ganado. Sabes cómo detenerme, pero no tienes la disciplina para hacerlo. ¿Cuántas noches recé por esto? Dejar que mi trabajo comenzara. Primero tomaremos Manhattan, luego Berlín. Una canción sobre el terrorismo o una canción también que podría interpretarse revolucionaria. Y antes de continuar, me gustaría señalar que mañana jueves a las 10:30 de la noche, D-Max, el canal D-Max, es una productora de Polonia, descubre el color de la guerra civil, así como hizo con la Segunda Guerra Mundial, que tanto ha echado la 2 de manera repetitiva, la serie Apocalipsis sobre la Segunda Guerra Mundial. La productora de Polonia ha coloreado digitalmente las imágenes de la contienda en una serie documental que se estrena mañana jueves 17 de noviembre a las 10:30 de la noche en Canal D-Max. Después del gran éxito cosechado con la Segunda Guerra Mundial en color, D-Max puso sus ojos en el conflicto bélico español y encomendó a minoría absoluta, a los progenitores de Polonia y Cracovia, la tarea de colorearlo. El resultado lo veremos mañana, el 17 de noviembre, día en el que se empezará a emitir los 3 capítulos de España dividida, la guerra civil en color. A las 10:30 de la noche, ambiciosa producción documental que ha exigido una labor de chinos. Más de 1 año y medio de trabajo a cargo de 50 profesionales. Es la tarjeta de visita de una serie que pretende superar a su predecesora. Las imágenes de la guerra civil conservadas en la Filmoteca Española y otros archivos se podrán ver por primera vez en color gracias a un sofisticado escáner importado de Reino Unido que ha permitido la digitalización en 4K ultra alta definición de los materiales originales. Para hacerse una idea de la minuciosidad con la que se ha trabajado, basta decir que el proceso de coloreado de un solo plano de 2 segundos requirió una semana entera. En total se han revisado 55 horas de imágenes para extraer las 3 horas que duran los 3 episodios, elaborados con la ayuda de los técnicos de la Filmoteca Española. Este es el proyecto más ambicioso de D-Max porque se va a desarrollar en multiplataformas. Se ha estrenado en salas hace 3 semanas una película comprimida de 90 minutos. El canal encargó hace 1 año y medio la serie documental a los de Polonia, aunque la productora catalana Minoría Absoluta hace otras cosas fantásticas. En la elección fue determinante la presencia de Francesc Escribano, director de la productora, que nos dijo enseguida que no les estábamos dando un trabajo, sino un regalo. Recuerda Flórez, antes de destacar la valentía demostrada por la productora catalana a la hora de asumir un reto como este. La verdad es que el coloreado ha evolucionado mucho y ahora es mejor, asegura. Escribano resume en palabra pasión el trabajo desempeñado en estos 18 meses. Teníamos la sensación de estar haciendo algo nuevo y con una enorme libertad y exigencia, confiesa. Las dificultades fueron tremendas porque casi todo el material que se conserva, en 1945 hubo un incendio en el laboratorio donde se guardaba la mayor parte de las películas de la guerra civil. Es propagandístico, de deficiente calidad y carece de sonido natural. Cuando vimos las primeras imágenes coloreadas, se nos saltaron las lágrimas porque era como verlas por primera vez. El color lo entiendes y te acerca, mientras que el blanco y negro te aleja, cuenta. Bueno, pues lo veremos mañana y ya comentaremos el próximo miércoles a ver qué nos ha parecido. Y bueno, pues vamos a seguir hablando con los compañeros de CGT Metal y vamos a tratar ahora el tema de la precarización laboral en la comarca. Sabemos que la comarca dentro de la provincia de Cádiz, dentro de Andalucía y de España, que tiene una brecha social bastante alta y el nivel de paro es uno de los más altos de España, así como la brecha social y económica entre los más ricos y pobres. Sí, bueno, en principio, claro, la precarización no es solamente del campo de Gibraltar, sino que hay que de toda España, pero aquí también se nota más por aquello de que hemos sido siempre una zona industrial con bastante fuerza, ¿no? Entonces, durante muchas décadas, pues
los trabajadores del campo de Gibraltar han sido, sobre todo en el sector del metal, un referente por la unidad y la combatividad que han demostrado. Entonces eso nos ha llevado a tener unas condiciones laborales bastante buenas, ¿no? Incluso superiores en algunos aspectos, sobre todo de convenio, con algunas zonas de España históricas, ¿no? Claro, esto nos ha llevado a que la patronal, no solamente en el campo de Gibraltar, sino en toda España, pues siempre han querido cargarse esta fuerza, esta unidad, ¿no? Entonces, durante la última década, casi en colaboración con algunos sindicatos mayoritarios, pues han ido creando una paz social, una paz laboral, que ha propiciado que los gobiernos aprovechen para hacer unas reformas laborales que están desembocando en la actual situación. O sea, porque lo que está pasando ahora no pasa ahora, viene de muchos años atrás, ¿no? Y se ha ido fraguando poco a poco, ¿no? Al fin y al cabo, si vemos las frases que la patronal nos dice, pues veremos que esto está pasando porque ellos lo están buscando. Hay que trabajar más y ganar menos. Bueno, objetivo conseguido, estamos trabajando más, 12 horas, estamos ganando menos, llevamos subida del 1% en los últimos años, que prácticamente ni se notan en los sueldos. Entonces, el sueño de la patronal en España no es ni más ni menos que la flexibilización, eso lo han ido diciendo, llevan años hablando de la flexibilización del mercado laboral, por la competitividad, y etc, etc. Bien, pues han ido trabajando para llegar a esta situación, ¿no? Esta situación, ¿cuál es? Que aprovechando la mayoría absoluta de un gobierno de derechas, yo diría algo más, pero bueno, de derechas, esa mayoría absoluta ha propiciado pues una reforma laboral que ha terminado ya con la estabilidad en el mercado laboral en España, definitivamente. Cada vez quedamos menos trabajadores con puestos indefinidos y tal, y eso ellos pretenden cargárselo radicalmente. Quieren tener trabajadores en una bolsa de trabajo para su uso y desuso cuando a ellos les venga bien. Entonces tú estás en tu casa, cuando yo tenga trabajo para ti te llamo, y si tú no vienes no te llamo más. Y al fin y al cabo eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. O sea, hay un amplio sector de trabajadores que ahora mismo constan en el paro, que son llamados para trabajar una semana, 10 días, meter una parada de un mes, 2 meses, total, que al fin y al cabo durante el año pues trabajan esos 3, 4, 5 meses y el resto del tiempo están en su casa. Claro, todavía vamos a más, porque el insaciable patrón, que son como drogadictos, que nada más que quieren más droga, más droga, más droga, llamarse dinero, pues evidentemente todavía quieren más. Y quieren terminar con el poco trabajo, o sea, con el poco trabajador estable que hay ahora mismo en la zona, ¿no? Y posiblemente, si el gobierno sigue siendo el que tenemos ahora mismo, pues posiblemente se esté fraguando, ya lo ha dicho el presidente Rajoy, que se está fraguando una nueva reforma laboral. Y entonces, pues claro, a mí me da miedo a dónde va a desembocar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vamos a vernos todos pues trabajando por 600, 700, 800 euros, lo cual significa que, en fin, la destrucción de empleo de calidad en fin, hacia el pueblo español, hacia los trabajadores del campo de Gibraltar y hacia la población general brutal, ¿no? Y creo que todos deberíamos de reaccionar ante esto, pararlo, que todavía estamos a tiempo, y evidentemente exigir, porque esto hay que exigirlo, que los que producimos beneficio en el país somos los trabajadores, la patronal no. La patronal lo único que hace es beneficiarse de nuestra salud, de nuestro trabajo y de nuestro sudor, para dedicarse durante el resto del día a jugar al golf, entre otras cosas. Evidentemente eso no puede seguir así. O sea, los trabajadores tú no puedes esclavizarlo, porque esto terminará muy mal. Terminará muy mal para el país y para la población en general. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay que reaccionar. Ahora estamos a tiempo, señores, hay que reaccionar. Hay que exigir que esto cambie y hay que exigir derechos. Bueno, aquí lo hemos hablado otras veces y ya nos llamaba la atención a los inicios de la andadura de la hora republicana, cuando nos preguntábamos y nos echábamos las manos a la cabeza
el tema de la situación laboral en las grandes industrias y la externalización. Todo era externo. Todos los servicios y todas las actividades que hacían las industrias grandes estaban externalizadas. Cada tarea, una tarea nueva o vieja, externa, fuera, para una empresa tan concreta. Y claro, esto ha facilitado ahora con el retraimiento, el fin de los contratos de estas empresas externas, que los trabajadores que estaban adscritos a este tipo de empresas pues se quedan directamente en la calle y no se quiere hacer cargo la empresa matriz, porque como no son sus trabajadores, pues y el trabajo se ha terminado, ya no lo hacen. El trabajo o la tarea la recupera en algunas situaciones, como hemos visto, la empresa matriz de nuevo, pero a los trabajadores los deja fuera. Y la última, pues con las últimas medidas, porque esto está muy meditado, esto está sistemáticamente pensado. La idea era romper la unidad de los trabajadores, como pues dividiéndolos en empresitas pequeñitas que no me pertenecen a mí, yo le doy un salario y las otras que se busquen la vida. De esa manera ya consiguieron que muchos trabajadores tuviesen una diferencia salarial respecto de otros compañeros pues notoria, y ahora pues ya está desproporcionada, ya está, bueno, ya es que están en la calle. Esa ha sido la táctica que han utilizado. La que sigan utilizando ahora pues va a peor. Nos encontramos con una situación de los trabajadores pues desmoralizante o desmoralizada, ¿no? Claro, y esto repercute también en la seguridad social, repercute en la sanidad pública, repercute en la educación. Ellos pretenden cargarse todo lo público. Bueno, es que, como eso bien está así de claro. Es que cuesta muy poco contratar a un trabajador y menos indemnizarlo. Entonces el pago a la seguridad social ese es el mínimo. Lo que aportan es el mínimo. Entonces, a lo que estaba comentando el compañero Juan, esto no creo que sea a largo plazo, que vaya, esto es a corto plazo, porque esto va encaminado y esto va corriendo, vamos, como se suele decir, como un tren sin freno. Esto va y ellos van a intentar por todos los medios cargarse el tema del concepto subrogación. ¿Por qué? Porque esto conlleva lo que tú estás comentando. Es que hace una década o algo más, esto no ocurría. ¿Por qué? Y fíjate cómo ha ido cambiando todo el sistema. Donde la empresa Acerinox, daba unos mantenimientos, le daba a una de las empresas contratas más fuertes, diríamos, de la comarca, le daba casi todos los mantenimientos. Cuando vio que esta empresa solicitando mejor salario, mejores condiciones diríamos de seguridad, mejor todo, vio que se le podía producir, porque si una de las empresas estas que eran fuertes, como Intes, como Maviza, como Tiza, promovía una huelga, el resto iba. Entonces, ¿qué hizo? Dividir. Cogió como suele ir la sandía, la partió en 20 cascos. Y de bueno, si va una igual la otra no va, voy a dividir a los trabajadores. Esto le ha salido muy bien y la gente está muy, inclusive el que es fijo, el plantilla, está cagado. Tiene un miedo, no sabe si mañana le va a tocar a él o no le va a tocar. Y entonces lo que también teníamos el mejor convenio, uno de los mejores convenios de España, como ha dicho el compañero Paco, porque no era el convenio en sí, sino que tenía una serie de anexos que no las tenían en ningún lado de España, como es el plus industrial, plus de parada, una serie de conceptos, el pago de vacaciones con otras estipulaciones, el tema de baja de un 25% más, que decían que eso promovía la baja y que era un fraude. Incierto, un trabajo es el médico, el que te produce y te dice si estás enfermo o no estás enfermo. Y el trabajador cuando está enfermo es cuando más dinero necesita. Bien, pues toda esa historia al fin y al cabo casi se la han cepillado. El plus de parada, la mayoría de las empresas ya no lo pagan, porque antes eran las AGI, las empresas matrices, que fue contra la que peleemos los trabajadores del metal, para que la abonase. La abonaban el plus industrial y de lo mismo. Al final esto, las empresas que ya contratan y cogen mantenimiento, no pagan, pagan aquellas que la tengan en convenio. Los trabajadores que sean contratados por el convenio del metal no lo aplican lo mismo que al fijo, que al que ya lleva tiempo. Entonces diríamos, ¿a dónde vamos? Bueno, diríamos un oficial, que al mismo tiempo es lo mismo oficial uno que otro, trabajan en las mismas condiciones y resulta que uno cobra 1.000 euros y el otro cobra 1.400. A trabajo igual. Y ahora es la misma. No le aplican. Entonces, ¿a dónde va encaminado todo esto? El objetivo está claro.
El objetivo está claro. A corto o largo plazo, yo creo que más bien a corto que a largo plazo es cargarse los contratos indefinidos, todos, donde yo vuelva a contratar a la gente, vaya como salía antiguamente allí a la puerta, porque también eso lo he conocido yo, creo que lo habremos conocido mucho, salir a la puerta al empresario y decir tú y tú y entra para adentro y contratarlo para 2 días, para 3 días, que dura. Y si se portaba mal, ya no los llamaban va. Y los trabajadores tenían que estar a las 4 de la mañana allí. Esto no, y si nos remontamos ya, esto la época, es como si la época del franquismo, y de lo mismo en las plazas, pues esto ocurría en Acerino hace 2 décadas. Que esto ocurría en la puerta de Acerino, no hay que ir muy lejos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar en esta situación? Bueno, pues nos está llevando donde nos está llevando, que la gente que son contratadas de nuevo entran por el aro porque no les queda más remedio, pero luego se tienen que atener a las consecuencias. Reclamación, no pueden hacer ninguna, porque si no, no vuelven a entrar. Los fijos, cada vez quedan menos, y al final esto termina por liquidar ese concepto de subrogación, que es donde va encaminado todo esto. Y además quiero hacer hincapié en que tienen la poca vergüenza y el cinismo de que ahora una estrategia que llevan ya años implantando es la de echar una pelea a los eventuales y a los fijos. Entonces, claro, el problema de los eventuales somos los fijos. No un empresario canalla, sino los fijos. Entonces claro, resulta de que... divide y vencerá. Exactamente, o sea, hablando de la división que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces, claro, ahora tienen la poca vergüenza de sacar una ley que dice, no, hay que los finiquitos tienen que ser iguales que los fijos, hay que equiparar a los fijos con los eventuales. Pero no lo van a equiparar a los eventuales con los fijos, sino nos van a equiparar a los fijos con los eventuales, o sea, que van a equipararnos hacia la baja. Sí, porque no va a haber ningún eventual que vaya a reclamarle, porque es que si no estamos en la misma, no entra más. Vamos a ver, si tú tienes una bolsa esperando que te llame tu jefe y a ti te llama una semana y tú vas a trabajar una semana y a la semana pues te corresponde una indemnización, a ver quién es el guapo que va a coger la indemnización o le va a reclamar al jefe que le dé la indemnización de una semana de trabajo, si no te va a volver a llamar. Entonces, pues, evidentemente juegan con una serie de información, con datos falsos, mentirosos, con el miedo, sobre todo, sobre la necesidad, el miedo, pero lo más lamentable es que juegan con la necesidad de las personas, sí, con la necesidad de comer diariamente, con eso están jugando. Y eso deja la calidad humana del empresariado español, pues lo deja donde lo deja. Todavía recuerdo las palabras de aquella empresaria alemana que decía, mi mejor herramienta y la que yo más cuido son mis trabajadores. Claro, la diferencia entre Alemania y España a nivel empresarial es muy grande. Hombre, el empresario por excelencia era el presidente de los empresarios que dijo aquello de que los trabajadores tenían que trabajar más y cobrar menos, y terminó ese señor en la cárcel. No, pero los trabajadores estamos cobrando menos y trabajando más. O sea, que ese está en la cárcel, pero ha conseguido su objetivo. Él fue a la cárcel por corrupto y por corromper. El presidente de la COE, Díaz Ferrán. Exactamente. Estos son los empresarios que tenemos. Exactamente, la calidad empresarial que tenemos en España. Entonces, el problema de la competitividad en España no radica en que los trabajadores trabajemos poco, sino en que los empresarios son las personas más desorganizadas que hay encima de la tierra. Deshonestas. Deshonestas y corruptas. Entonces, evidentemente, yo quisiera hacer hincapié en una cosa muy importante, importantísima. Algo que los trabajadores nos tenemos que dar cuenta desde el principio, pero desde ya. Y es que los empresarios son prescindibles, los trabajadores no. CGT es un sindicato autogestionario. Nosotros promovemos la autogestión. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores pueden llevar el trabajo sin empresarios. Los empresarios no pueden llevar el trabajo sin trabajadores. Eso es así de simple y de radical. Entonces, pues, cuando los trabajadores seamos conscientes de nuestro poder, porque nuestro poder no está en el voto, nuestro poder está en parar la producción, que no se nos olvide nunca. Y cuando los trabajadores retomemos ese arma que tenemos, entonces otro gallo que nos escucharán. Y los empresarios seguirán teniendo beneficios, que los empresarios nunca han dejado de tener beneficios. O sea, toda esta crisis que ha sido un montaje. A ver, ¿qué empresario ha tenido pérdidas? Los pequeñitos, como siempre. Claro, los pequeños, los que han tenido que cerrar. Pero que a lo mejor siempre encuentran un boquete por ahí, pero bueno. Lo de siempre, lo que han dejado de ganar. Exactamente. Entonces, evidentemente, los trabajadores tenemos que darnos cuenta que somos seres autogestionarios y tenemos que trabajar por nuestro pan, no por el pan de mi jefe que trabaje también.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Pero lo que sí está claro es que hay que hacer un llamamiento a la gente social y sobre todo a los sindicatos firmantes de estos acuerdos y de estos convenios para que no se lleve a cabo lo que se está llevando a cabo. Esas contrataciones por hora que van de 6 a 12 euros, de 6 a 12 euros con todo incluido, y esas contrataciones, como he dicho antes, de 40 euros día, con todo incluido, en parada, donde el diferenciar con un fijo, porque no es ya el diferencial económico, es el diferencial de transporte y el diferencial de comida, que no se le tiene en cuenta. Se le mira por encima del hombro al nuevo contratado. Al fijo se le paga la comida, se le da su cheque de comida, se le lleva en autobús y se le trae, se le da ropa la que consta y la que dice el convenio. Al eventual no. Al eventual se le da una camisilla para aquí y para allá, ni le pagan la comida, ni le ponen transporte, ni leche milagre. Búscate la vida. Y cuando lo trasladan, porque es otra cosa que también han acabado con ella, ya la han fulminado. La empresa estaba obligada a buscarte alojamiento, a pagarte tu dieta y a pagarte... No. A los que contratan son nuevos contratados, se tienen que buscar su alojamiento y se lo tienen que pagar ellos. Y dirían, ¿esto está pasando? Pues sí, en realidad está pasando. Y lo cuentan los trabajadores, pero no les queda más remedio que ir porque tienen que comer. Volvemos a lo mismo, por necesidad. Porque la gente no trabaja por amor al arte, trabaja por necesidad, porque tiene que sustentar y llevar alimento a su familia. Bueno, pues recordar que el 25 de noviembre en el Ateneo de Algeciras, por la tarde, a las 7 de la tarde, se presentará el poemario Cicatrices de José María Reula Bejarano, que lo tenemos hoy aquí. Es el volumen 3 de Poesía Revolucionaria. Yo he escrito el prólogo, Poesía desde las trincheras y las barricadas. La poesía de la conciencia crítica, que se cuestiona el capitalismo, el lenguaje y la literatura como institución que reproducen la ideología dominante de la burguesía. Revela que existe al menos la posibilidad de decir no como forma de resistencia al poder oligárquico. La poesía de José María Reula Bejarano es una obra épica de lucha obrera por la emancipación de la clase trabajadora del capital, que nos recuerda al célebre y olvidado romancero de la Guerra Civil Española. Así lo expresa su poema Toque de queda. Nosotros levantaremos nuestro puño y gritaremos a los cuatro vientos que no ahogarán nuestros sueños de libertad, aunque nos encarcelen. En nuestro país tenemos como ejemplo a dos antifascistas que actualmente han sido encarcelados por el régimen monárquico, que son Alfon y más recientemente Andrés Bódalo. Represión desmedida para los que luchan e indultos y aforamientos para sus amigos de clase social. La poesía de José María Reula refleja la lucha de clases que, como diría Marx, tras haberse bebido y tragado innumerables bibliotecas del Museo Británico de Londres y tras analizar el periodo revolucionario que le tocó vivir, tras varios años de exilio, la lucha de clases es el motor de la historia. La batalla la va ganando hoy el capital, la oligarquía, con sus bases militares imperiales, sus medios de comunicación, capaces de desprestigiar a líderes luchadores antiimperialistas. La lucha de clases es necesaria. Hoy existe un aborregamiento abaratado, un nihilismo hacia ninguna parte, un mirar hacia el otro lado. Y seguimos con estamos ya en la recta final, vamos a terminar con el pequeño homenaje a Leonard Cohen. Hace menos de una semana, desde que se conoció la muerte del legendario Leonard Cohen, y decenas de miles de amantes de la música siguen llorando su muerte. La noticia que saltó a los medios el pasado viernes, aunque su fallecimiento tuvo lugar unos días antes, provocó que medio mundo utilizase las redes sociales para rendir su particular homenaje al poeta de la canción popular. La cantante estadounidense Carola King, Slash, el guitarrista de los Guns N' Roses o Enrique Bunbury desde nuestro país fueron solo algunas de las celebridades que quisieron dedicar unas palabras de admiración a la soberbia trayectoria del poeta de la canción popular nacido en Canadá. Y vamos a escuchar un tema, Ain't No Cure for Love, No hay cura para el amor, que es la pista 2 del disco On Your Mind, la que sigue a First with Manhattan, que es una canción de este músico canadiense en el álbum I'm Your Man del año 1988, y previo a su inclusión en I'm Your Man, la canción fue versionada por la cantante Jennifer Warnes en un álbum tributo a Cohen. Como sugiere el título, el tema de la canción es el amor común y tradicional. Sin embargo, las versiones grabadas por Warnes y Cohen son significativamente diferentes
ya que la versión de Warnes dura 3,22 minutos y la de Cohen es bastante más larga, 4 minutos 50. Así que, bueno, pues escuchamos No hay cura para el amor y después damos paso a la actualidad republicana, las noticias estatales.